nódulo, tumor, ronchas, ¿cierto? Entre otras que vimos, ¿vale? Ahí recuerdan el ejemplo de la mácula, mancha cutánea circunscrita, sin elevación ni depresión. Recuerda, muy parecido a lo que era un lunar. Vimos las pápulas, ¿vale? Formación sólidas y elevadas. Vimos las placas, ¿vale? Muy frecuente en lo que son dermatitis alérgicas o dermatitis por contacto, ¿vale? Con sustancias químicas que puedan ser irritantes. Las vesículas, Profe, disculpe, dígame. ¿esas diapos están en el aula? No, no, la voy a mandar al correo hoy mismo, ¿ya? Ah, No te ya, preocupes, ya, gracias. no, vale. Las vesículas, ¿cierto? Básicamente donde hay formación elevada con contenido líquido, también puede ser contenido seroso y muchas veces también con presencia de sangre, ¿vale? Estamos básicamente recordando las pústulas que se caracterizan, perdón, básicamente por tener un contenido purulento, las bullas, ¿vale? Contenido líquido, ¿vale? Generalmente líquido extracelular, los nódulos, ¿vale? Que generalmente tienden a ser subcutáneos, ¿vale? Sin alcanzar a tocar el músculo, pero a nivel de la piel, solamente de piel, podría hablarse de profundo, pero recuerden, no se adhieren al músculo. eh, y entonces ahí es importante empezar a hacer la diferenciación según lo que vayamos, las lesiones que vayamos observando. Recuerden que eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Y aquí vemos la característica propia de la roncha, ¿vale? También muy característico o aparece fundamentalmente en reacciones alérgicas, sobre todo a la picadura de algunos insectos, ¿vale? Puede ser generalizadas, aparecer en todo el cuerpo, y son muy comunes que ustedes las vean, o es muy común que ustedes las empiecen a apreciar a nivel de los párpados, ¿vale? Entonces, eso básicamente a manera de recordar las lesiones que habíamos estado viendo la semana pasada. Ahora, aquí vemos las costras, ¿cierto? Las erosiones, recuerden que en la erosión, como vemos en la imagen, se pierde la capa, la primera capa o la capa más superficial de la piel, ¿cierto? Hay pérdida de la estructura de toda la epidermis. Generalmente es el paso previo o es el estado previo a las úlceras que vimos también, ¿vale? Aquí en la imagen de la derecha vemos entonces la úlcera, en donde ya hay necrosis y una pérdida total del tejido, ¿vale? Obviamente las úlceras generalmente están contaminadas, ¿vale? Por agentes bacterianos. Y finalmente, si bien no es una lesión, pero es un proceso de una lesión, evolutivo de una lesión, encontramos las cicatrices queloides como una alteración de ese proceso de cicatrización, muchachos, ¿cierto? Que muy frecuente también que algunas personas, los seres humanos lo presenten. Básicamente hay un exceso de la producción de colágeno y tejido fibroso que tiende por formar cicatrices protuberantes, ¿vale? Eso a manera de resumen. Ahora, resulta, muchachos, que a nivel de la piel, ¿cierto? Podemos encontrar algunas enfermedades de tipo congénito y hereditario. Si bien en la plataforma ustedes se van a dar cuenta que hay material y video acerca de lo que entra un poco más a profundidad acerca del sistema inmunológico a nivel de la piel y cómo estas enfermedades se pueden presentar. Yo se las voy a mencionar ahora, ¿vale? Son de muy poca presentación, pero sí es importante que las tengamos en cuenta, ¿listo? La ictiosis, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta principalmente al ser humano, a los bovinos, a los perros y a los cerdos. Y básicamente lo que ocurre es que los queratinocitos, recuerdan los queratinocitos encargados de todo el proceso de estructuración a nivel del estrato córneo de la piel, ellos empiezan a crecer de manera exagerada. Entonces, básicamente, el animal, ¿cierto? Cuando nace, entonces va a tener esa piel en forma de cocodrilo, quebradiza, deshidratada, básicamente por
ese crecimiento exacerbado y exagerado. Entonces ahí vemos una imagen, la parte superior derecha, ¿cierto? En donde se observa eh, un bovino, ¿vale? Con una piel con esas características, con ese desorden en la queratinización de la piel. Ahora, los animales que la sufren realmente tienen un pronóstico muy malo, no es compatible con la vida y generalmente mueren en las primeras 24 horas después del nacimiento. ¿Listo? Ahora, en el ser humano, si bien también es grave, va a depender mucho de qué, de la generalización de la lesión o de la enfermedad, de la distribución, ¿vale? Si es localizada, puede haber tratamientos, pero entre más generalizada, ¿cierto? Más complicada es. Bien, también vamos a ver entonces otra enfermedad que es la displasia del colágeno, que básicamente lo que ocurre es que hay un defecto a nivel de las enzimas que sintetizan el colágeno, entonces la piel no se va a adherir al tejido subcutáneo y básicamente va a ser una piel que cuelga, una piel sin esa elasticidad, digamos, natural. Ahora, para que de pronto ustedes lo entiendan un poco más, no sé si ustedes ya vieron, pero una de las maneras de poder medir la deshidratación en caninos y felinos es a través del pellizco cutáneo, del pliegue cutáneo, ¿cierto? En donde lo tomamos con nuestra mano, hacemos una ligera presión y en un perro o un gato hidratado, la piel debiese volver nuevamente a su lugar, ¿cierto? De manera, digamos, bastante rápida. Cuando el animal está deshidratado, la piel entonces tiende a quedarse en el lugar donde hacemos la presión, siempre donde tomamos el pliegue. Algo similar sucede con la displasia del colágeno, básicamente la piel al hacer ese mismo ejercicio, ¿cierto? No vuelve a su lugar, sino tiende a irse hacia cualquiera de los lados. Es como una flacidez extrema, ¿vale? Básicamente es eso, falta o una degeneración o una alteración a nivel de las enzimas que procesan el colágeno, ¿vale? Y vamos a ver la epitelogénesis imperfecta, que como su nombre lo dice, básicamente es una imperfección a nivel de la formación de la piel. Va a depender de muchos factores, ¿cierto? Generalmente, como lo estamos viendo, este es de origen congénito y es un defecto a nivel embrionario. Cuando se está formando la piel en el embrión, entonces, al parecer hay unos genes recesivos que se manifiestan y entonces hay porciones de piel que no se forman. Ahora, la gravedad y el pronóstico, ¿de qué va a depender? Generalmente de el lugar y la generalización o el grado de piel o la cantidad de piel, perdón, que hizo falta, que no se formó, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la imagen derecha, ¿cierto? Inferior derecha, perdón, vemos un paciente que básicamente probablemente haya nacido muerto por el grado y por la localización de la génesis, ¿cierto? O de esa imperfección a nivel de la formación de la piel. Mm, Me atrevería a decir que básicamente a nivel del oído, ¿cierto? En la oreja aparenta haber una infección, seguramente a nivel de las vías respiratorias generaría el mismo problema. Entonces, generalmente o son de piel que falta es mucha, ¿cierto? Generalmente hay una infección luego del nacimiento y como ustedes saben, un animal, un neonato, ¿cierto? Tiene su sistema inmunológico bastante débil, recién está comenzando a recibir los anticuerpos y las inmunoglobulinas de la madre, entonces una infección severa obviamente va a comprometer su vida, ¿vale? Recuerden que, muchachos, si tiene alguna una pregunta, me avisan, me dicen, profe, y vamos a ver y vamos enriqueciendo la clase, ¿vale? Porque son estas enfermedades que ahora vimos, como les digo, no son de presentación frecuente, pero sí es importante evaluarlas, ¿cierto? Saber que hay alteraciones de tipo congénito a nivel de la piel que generalmente tienden a ser complicadas y de pronóstico bastante reservada. Y ojo que esta es muy especial porque es la alopecia o la hipotricosis congénita. Y les digo que es especial porque básicamente
hoy en día se considera normal, ¿cierto? Un proceso normal o una condición, perdón, normal dentro de los estándares de algunas razas, tanto de perros como de gatos, ¿vale? Que básicamente se ha llegado a ese punto por la manipulación genética y seguramente las razas, ¿cierto? Tanto de perros como de gatos que presentan esta condición son razas bastante delicadas en todo lo que es, obviamente, el manejo de la hidratación de la piel, el control o la protección de los rayos ultravioleta, la regulación de la temperatura, ¿vale? Generalmente son animales que a medida que avanza la edad, empieza a aumentar el riesgo de la aparición de enfermedades neoplásicas, de cáncer a nivel de la piel, son muy propensos a la foliculitis, ¿vale? Porque los folículos pilosos básicamente están atrofiados, por eso no crece el pelo. Entonces, hay que cuidar de estarlos hidratando, de estar aplicando bloqueadores, de evitar el contacto con la luz directa, con la luz del sol directa, ¿vale? Eh, el ponerles un abrigo, una capa, también se convierte en un problema porque son de piel bastante sensible y los riesgos de infección aumentan. Y como les digo, hacen parte, lo llamativo, ¿cierto?, de esta enfermedad es que hoy en día hace parte de procesos, perdón, de los estándares normales de algunas razas de perros y gatos. ¿Listos? Bien, muchachos. Entonces, ahora, viendo ya algo de enfermedades congénitas, ¿cierto? Es solamente, vuelvo y les insisto, como por que ustedes vayan ahí agarrando un poco de vuelo en lo que es el tema de, todo el tema de las enfermedades de la piel y que seguramente en su práctica profesional eh, van a ir conociendo muchas más. Vamos a hablar ahora de una que es así que es extremadamente frecuente, ¿vale? Y son las dermatitis. Como ustedes saben, todos los términos que terminen en itis, ¿cierto? Tengan ese sufijo, sufijo, itis hace referencia a inflamación, ¿cierto? Tenemos la apendicitis, por ejemplo, la inflamación del apéndice, del apéndice, la hepatitis, ¿cierto? Inflamación del hígado. Y tenemos ahora entonces, en lo que a nosotros nos concierne en nuestro ramo, la dermatitis, ¿cierto? La inflamación de la piel. Entonces vamos a ver por qué se puede inflamar la piel, ¿cierto? ¿Qué agentes intervienen en esos procesos de inflamación y cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Vale? Entonces encontramos básicamente cuatro agentes causantes de la dermatitis. Hay agentes virales, ¿cierto? O sea, hay virus que causan inflamación a nivel de la piel con unas características propias. Las bacterias también causan inflamación a nivel de la piel con sus características propias. Los hongos, ¿cierto? O agentes micóticos causan inflamación a nivel de la piel, producen dermatitis y los parásitos, ¿vale? Y aquí vamos a hablar básicamente de lo que son parásitos externos o ectoparásitos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar hablando de las dermatitis virales. Entonces voy a darles algunos ejemplos de algunos virus, ¿cierto? Que afectan a los animales. En el caso, por ejemplo, de la viruela, muy frecuentemente afecta a las aves, ¿vale? Y genera formación de pápulas, úlceras, ¿vale? Descamación, costras, y terminan por generar un cuadro multisistémico, un cuadro clínico multisistémico. ¿Qué quiere decir multisistémico? Que afecta a varios órganos a la vez. Es decir, el virus tiene la capacidad de replicarse, generalmente se replican a nivel de los ganglios linfáticos, viajan a través de todo el sistema linfático y pueden colonizar, ¿cierto? Y tener actividades de replicación en otros órganos, y es lo que generalmente sucede con la viruela. Entonces, finalmente el animal muere, ¿vale? Por una inmunosupresión y por un daño multisistémico causado por la replicación viral en diferentes órganos, a grosso modo. Entonces, ojo porque
Muchas veces se puede confundir con hongos, ¿vale? O con alguna infección bacteriana y realmente nos estamos enfrentando al virus de la viruela. Y al ser multisistémico, imagínense, al ser multisistémico, pues puede presentar diferentes síntomas y signos dependiendo de a dónde más o en dónde más, perdón, el virus esté replicándose. ¿Listo? Entonces, ojo con la viruela a nivel de las aves. Otra, otra enfermedad viral que es muy común a nivel sobre todo de los bovinos, en los perros se puede presentar, pero es más frecuente a nivel de los bovinos, de los vacunos, ¿cierto? Es el ectima contagioso, ¿vale? En el ectima contagioso eh, vamos a observar que la presencia generalmente a nivel de la cavidad perdón, de la región oronasal, ¿vale? Formación de nódulos que empiezan a crecer, ¿vale? Hasta que se ulceran. Ya vimos cómo se ve una úlcera. Hablamos de que en la ulceración, en que la úlcera es una de las lesiones de la piel más profunda, en donde básicamente la piel completamente se expone y muy fácilmente contraen infecciones bacterianas de tipo secundaria, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa con el ectima contagioso. Empieza una formación de nódulos, básicamente, ¿cierto? Como les decía, a nivel oronasal. Eso no quiere decir que pueda ser generalizado a nivel rostral, ¿vale? Mm, y generalmente se ulceran en la medida que van creciendo, ¿cierto? Se rompen, se laceran y se infectan. ¿Listo? Y ya vamos a ver que obviamente el tratamiento pues, va a depender de, del tipo de bacteria y del cuadro que el animal, del cuadro clínico, es decir, los síntomas y los signos que el animal esté presentando. Y finalmente vamos a hablar del herpes virus, uno de los virus más famosos a nivel de felinos, ¿cierto? En los gatos, que también cursa con la formación de úlceras o aftas a nivel oral de la cavidad bucal, ¿vale? Generalmente a nivel de las encías es muy frecuente encontrarlo en los labios y en la región rostral. Generalmente están muy proximales a la cavidad oral, ¿cierto? Y si no, están dentro de la cavidad oral, ¿vale? El herpes virus felino solamente se contagia o es específico para los gatos, ¿ya? No se transmite, no es una enfermedad zoonótica, es decir, no se transmite al ser humano, ni tampoco se transmite a otras especies, ¿vale? El herpes virus felino es propio del gato. Entonces, estamos viendo que existen, y es por poner algunos ejemplos, virus que pueden manifestarse a través de enfermedades o dermatitis a nivel de la piel, ¿vale? Bien, ahora, vamos a hablar de las dermatitis bacterianas. Y aquí yo creo que debemos tener harto cuidado porque son muy comunes, ¿cierto? Yo creo que ocupan de los primeros lugares a nivel de la casuística, de las clínicas veterinarias y de la peluquería como tal, ¿cierto? Eh, pero hay un problema o se genera realmente, o se convierte, perdón, en un problema porque se diagnostica y se trata mal. Y ya vamos a ver por qué. Básicamente, las dermatitis bacterianas, como ya lo hemos venido mencionando, siempre son, generalmente, son secundarias a procesos alérgicos, a traumatismos, ¿cierto? Ya vimos que hay algunas enfermedades virales eh, que pueden ser que se pueden contaminar, perdón, por dermatitis, perdón, por bacterias, ¿cierto? Algunos casos de desnutrición en donde el sistema inmunológico propio de la piel, recuerda que en algún momento lo mencionamos, prácticamente se pierde su capacidad de defensa, entonces la piel se hace susceptible y las mismas bacterias empiezan a replicarse, más porque la bacteria, muchachos, realmente el daño que causa eh, lo causan por la producción de algunas citoquinas, por algunas enzimas propias de ellas que generan destrucción del tejido aledaño, en el tejido donde ellas se reproducen. Estoy hablando muy a grandes rasgos, ¿vale? Muy generalmente. Ahora,
el pronóstico, ¿cierto? Es decir, la evolución de estas dermatitis causadas por bacterias va a depender de las características propias y por eso la podemos clasificar, por ejemplo, en piodermas superficiales, ¿vale? Y cuando hablamos de pioderma, recuerden que el término pio nos referimos a infección, ¿cierto? A pus, a bacterias. Entonces tenemos los piodermas superficiales, obviamente están en la primera capa de la piel, ¿cierto? A nivel básicamente de la epidermis, ¿ya? Generalmente, o en un 90% de los casos, cursa con alopecia de la región en donde se esté presentando la lesión. Tenemos piodermas superficiales diseminados, ¿vale? Entonces aquí ya encontramos una generalización nuevamente de, de la dermatitis, ¿vale? Dermatitis profundas, ¿vale? Cuando ya no solamente está la dermis, perdón, la epidermis, sino ya la infección atraviesa la dermis. Podemos encontrar también foliculitis, ¿cierto? Y forunculosis. Y ojo que la foliculitis se diferencia de la forunculosis básicamente por la presencia ya de material purulento, ¿cierto? De pus. ¿Listo? Entonces la foliculitis es una inflamación del folículo piloso y es el estado previo a la forunculosis, que es cuando ya hay presencia de pus. Y la espododermatitis, muchachos, que también son muy frecuentes, sobre todo como vamos a ver en las almohadillas o en los cojinetes, tanto palmares como plantares, son lugares propios, ¿vale? Para que se albergue la humedad. Y a nivel de dermatitis bacteriana, las bacterias necesitan, dependiendo del tipo de bacteria, obviamente, hay algunas que necesitan el oxígeno, otras que necesitan estar sin oxígeno para poder replicarse. mm, Y generalmente esas bacterias de tipo anaerobias buscan superficies húmedas o se pueden reproducir muy fácil en superficies húmedas en donde haya tejido vivo, ¿cierto? Es decir, presencia de sangre y eso forma ese agar o ese medio ambiente propio para que ellas se reproduzcan y a nivel de los cojinetes, ¿cierto? De estas almohadillas, vamos a ver que se alberga harta humedad, generalmente cuando hay humedad a nivel de estas estructuras genera harto prurito en el perro, es decir, un deseo enorme de rascarse picor, ¿vale? A eso nos referimos cuando hablamos del prurito. El animal termina autolesionándose por la misma mordedura, por el mismo rascado, digámoslo de esa manera, y las bacterias entonces colonizan la región. Ahora, ¿por qué son tan frecuentes? Resulta que en la piel y en el pelo de los perros y de los gatos bueno, y del ser humano y en todos los animales, pero a nivel de perros y gatos encontramos que los estafilococos, que son una especie o una cepa muy particular de bacterias de la familia de los cocobacilos, ¿vale? Eh, Son habitantes normales de la flora bacteriana del pelo y la piel, ¿vale? Es decir, si hiciéramos un raspado, mmm, cutáneo, ¿cierto? Y lo lleváramos al microscopio, obviamente, y le hiciéramos las tinciones adecuadas, encontraríamos estafilococo. Y seguramente también encontraríamos estreptococos, que son bacterias, vuelvo y les insisto, propias de la piel. Son habitantes normales de la piel. ¿Qué pasa? Que cuando aparece una lesión, independiente de la ubicación, ¿cierto? Eh, Aprovechan las condiciones para replicarse y aumentan, ¿vale? Eh, Independiente, vuelvo, les insisto, del lugar. ¿Y qué pasa? Que generalmente, frente a una lesión, dependiendo las características y de los agentes que causan la lesión, el animal se va a inmunodeprimir. Entonces, menos capacidad va a tener todavía de contrarrestar una infección de tipo bacteriano. ¿Se entiende? Bien. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, ¿cierto? Aquí estamos viendo una dermatitis ligeramente generalizada, eh, po- es decir, es generalizada, pero generalizada básicamente a nivel de
el tórax, ¿cierto? Mm, vemos que hay zonas alopécicas, ¿vale? Hay erosión, hay formación, eh, no, eso no son costras, son los mismos lunares, disculpen muchachos. Hay erosión, seguramente en algún momento hubo presencia de pus, ¿ya? Como les digo, generalmente va acompañado de mucho prurito, ¿vale? Bueno, en la imagen de la derecha, inferior derecha, vemos formaciones costrosas, ¿cierto? Con algo de presencia de pus, alopecia generalizada de la región en donde la lesión está causando el daño. Mm, Y estos dos procesos, tanto la imagen superior como la inferior derecha, son procesos que tienden a estar muy asociados a la presencia de ectoparásitos. Vamos, cuando veamos los parásitos, ¿cierto? Vamos a ver que existen cierto tipo de parásitos que causan diferentes daños a nivel de las estructuras de la piel, lo que los hace altamente pruriginosos y el animal termina por perder, obviamente, eh, base, base de la estructura o la base de la estructura de la epidermis. Hay una reacción exagerada a nivel del sistema digamos, de inmunológico de la piel, los queratinocitos, los melanocitos empiezan a, a exagerar su comportamiento, por decirlo de alguna manera, buscando compensar la pérdida, ¿cierto? Siempre como mecanismo compensatorio, entonces vamos a encontrar zonas altamente pigmentadas, vuelvo les insisto, formaciones costrosas, la piel reseca, ¿vale? Y los tratamientos generalmente nunca duran menos de 20 días, ¿vale? Nunca un tratamiento, o mejor dicho, los tratamientos dermatológicos tienden a ser largos eh, y tiende a presentarse recidivas, ¿cierto? O a volver a aparecer básicamente por tratamientos que no se hacen de manera adecuada, de manera completa y sobre todo, muchachos, que muchas veces es muy fácil para nosotros tratar, por ejemplo, una lesión como estas que estamos viendo y vimos presencia de pus y dijimos, ah, ya, listo, dermatitis bacteriana, ¿cierto? Antibiótico, antiinflamatorio y baño con champú antiséptico. Perfecto, baños cada 3 días, por 4 semanas. Nosotros estamos felices, cada 3 días llega el cliente, llega el paciente, el baño, le está dando el antibiótico, sí, perfecto. Vemos que el perro empieza a mejorar y resulta que a los 20 días suspendemos el tratamiento, ¿cierto? Ya listo, el perro se ve un poco mejor, probablemente haya empezado a aparecer algo más de pelo, ¿cierto? Supongamos que el perro llegó como el de la imagen derecha, inferior, y de pronto ya lo vemos como en la imagen superior, como si ya empezara a salir algo de pelo, ya no se ve tan costroso, pues por poner un ejemplo. Y decimos, listo, ya el paciente lleva harto tiempo con el tratamiento, vamos a dejar que termine ya de recuperarse y la enfermedad, ¿cierto? La lesión vuelve y aparece. Y en esa segunda aparición ya no nos encontramos que estaba solo en el lado derecho, sino empezó a aparecer en el lado izquierdo también y empezó a afectar la base de la cola y empezó a afectar el pecho del paciente, ¿cierto? Y decimos, pero ¿cómo? Si hicimos el tratamiento completo y utilizamos un antibiótico y hicimos los baños medicados de manera correcta, los dejamos actuar el tiempo indicado por el laboratorio, pero resulta, muchachos, que la enfermedad de base, entonces, era una dermatitis parasitaria o un parásito, ¿vale? Por eso, mi consejo y mi recomendación es, en la medida de lo posible, y de que se cuente con los medios, recomienden siempre realizar un examen o un frotis de piel, ¿vale? Generalmente los frotis o los raspados profundos de piel eh, son bastante prácticos, no son exámenes muy costosos y nos permiten identificar realmente la causa primaria del problema. Ahora, yo les puse el ejemplo de que era un parásito y nosotros estábamos tratando lo secundario,
no lo primario, hay muchas enfermedades de la piel producto de alteraciones a nivel hormonal, a nivel endocrino, el exceso de cortisol, por ejemplo, el adenocorticismo, también se manifiesta con enfermedades cutáneas y que presentan síntomas muy parecidos entre ellos, entre ellas, entre las diferentes causas, entre una dermatitis por ácaros, perdón, por bacterias, por hongos. Entonces, siempre el raspado cutáneo le va a dar a ustedes la certeza, ¿cierto? De saber a qué tipo o cuál es el agente que está causando esa infección o esa lesión. Así, ustedes van a poder hacer un tratamiento, ¿cierto? Incluidos los baños, la administración de, de antibióticos o antimicóticos, según sea el caso, o ya la derivación directa al médico veterinario o para las muestras o la toma de muestras de exámenes para el laboratorio y poder realmente diagnosticar la enfermedad. Pero en una primera instancia no cometan el error de aventurarse y, como se dice vulgarmente, empezar a tratar una dermatitis al escopetazo, ¿cierto? Entonces, un mes le damos duro con antibiótico, con baños medicinales o baños antisépticos. Vemos que no funcionó, que no está mejorando, ya no, esto no era bacterias, esto eran hongos, y entonces baños con antimicóticos, ¿vale? Y resulta que al final terminamos por arrastrar toda la capa grasa normal de la piel, porque si bien estamos usando champú, ¿cierto? O jabones medicados, eh, generalmente van acompañados de vehículos o de sustancias que permiten, obviamente, la aplicación del champú, que son detergente y terminan por arrastrar esa capa de la piel. Entonces tenemos no solamente un paciente mmm, todavía con una enfermedad base, ¿cierto? Parasitaria, bacteriana, sino que a la vez tenemos seborrea, ¿cierto? Caspa, más pérdida de pelo, el pelo se ve hirsuto, opaco, sin brillo, entonces realmente generamos un daño peor, ¿vale? Complicamos un poco más el cuadro. Entonces, ojo con eso, siempre los raspados cutáneos, listo para el diagnóstico. Es muy fácil, en última ustedes lo derivan al médico, llega el perro al baño, a la peluquería, dermatitis, ¿sabe? Mire, yo creo que lo mejor es derivarlo a la consulta para que se le tomen los exámenes y ustedes le pueden comentar al paciente, al cliente, o pueden recomendarle al médico veterinario solicitar un raspado cutáneo para diagnosticar la enfermedad. Listo. Y aquí vemos el ejemplo entonces de las pododermatitis, ¿cierto? De los piodermas superficiales, muy frecuentes también, sobre todo en épocas como ahora, en épocas de invierno, en la lluvia, superficies húmedas que el animal tiene contacto, por contacto también, o son piodermas por contacto, es decir, por sustancias corrosivas. Y hoy en día, con todo el tema de la pandemia, el uso del hipoclorito, ¿cierto? Tiende a causar entonces zonas alopécicas por reacciones alérgicas, erosiones, formaciones costrosas que se terminan contaminando, ¿vale? Muy, muy característico también. Y ya para terminar, muchachos, estamos con las dermatitis o seguiríamos con la dermatitis parasitaria. Muchachos, queda un minuto. Si se corta, les voy a pedir que me regalen 5 minutos, menos de 5 minutos para concluir, ¿ya? Eh, porque las dermatitis parasitarias igual las vamos a ver la semana entrante, la clase entrante, porque ahí lo que vamos a evaluar, o sea, perdón, lo que vamos a analizar, ¿cierto? Eh, es bastante importante porque vamos a revisar el ciclo de vida de los principales parásitos que afectan a la piel de los perros. Y es importante analizarlo y conocerlo porque dependiendo de la etapa de desarrollo en la que el animal, perdón, en la que el parásito se encuentre, tenemos oportunidad o no de atacarlo, ¿vale? Va a depender básicamente, vuelvo y les insisto, de la etapa. Entonces necesitamos conocer ese ciclo de vida. Y aparte, necesitamos conocer cuáles son las características de las lesiones, ¿cierto? Cuáles son las lesiones que producen. Y ojo que la mayoría de ellos
transmiten enfermedades, ¿cierto? Importantes al animal, ¿vale? Entonces vamos a ver qué enfermedades puede transmitir y eso va a ser importante a la hora de ustedes hacer sus recomendaciones a los clientes, a sus clientes acerca de la importancia del control de pulgas, piojos, garrapatas, ¿cierto? Y ácaros, que son los que generalmente afectan a los perros y los gatos y a los animales en general, ¿vale? Vamos a ver que hay unos específicos para cada especie, otros que se comparten, otros que son huéspedes en un momento, pero finalmente